¿Cuál es un sonido que todos deberían reconocer como peligro inmediato? A. El sonido de la cola de una serpiente de cascabel sacudiéndose. Es como un despertador natural que te dice que despiertes y salgas corriendo. Una vez me topé con una durante una excursión y, lo juro, mi corazón empezó a dar vueltas como un rompecabezas. Es fascinante cómo ciertos sonidos pueden provocar una reacción tan inmediata, ¿verdad? Como cuando una pieza de un rompecabezas encaja por fin, solo que con mucha más urgencia y un poco menos de satisfacción. Cuídense y estén atentos. Silencio. Suele haber una atmósfera particular en cualquier lugar. El silencio absoluto, a menos que estés en una habitación en medio de un edificio, suele indicar que algo anda mal. En la calle, te advierte que te alejes. En la naturaleza, te avisa de que hay un animal grande cerca, probablemente hambriento. Esa sensación de humedad y silencio antes de una tormenta eléctrica me produce la misma impresión. Esto va más por si estabas en mi escuela y oíste hablar de la chica con problemas mentales de 6º grado. Te va a hacer daño. Historia de hoy. Hoy tuvimos que cerrar la escuela porque una de las chicas no está bien de la cabeza y es muy peligrosa. Es normal que la excluyan por su culpa, pero hacía tiempo que no se ponía tan mal. Estaba justo afuera de mi clase cuando salía y una maestra me empujó de vuelta al aula porque la chica empezó a correr hacia mí. Resulta que atacó a otra chica de su clase, la mordió, le arrancó el pelo y la pateó. Estaba gritando, así que tuvimos que cerrar. Cuando se calmó, tuvimos que correr a nuestros casilleros, agarrar nuestras cosas y correr a la siguiente clase porque estaba en medio del pasillo intentando golpearnos y patearnos mientras corríamos. Es una larga historia, pero estaba un poco aterrada. Está en 6º grado y es más grande que yo. Ya ha mandado a un profesor al hospital antes y siempre rompe las cosas de los profesores. Una vez, en mis días de sustancias ilegales, escuché sirenas de tornado o de ataque aéreo literales en mi cabeza. Había tomado sustancias por segunda vez y encontré una lata de aire comprimido, ya sé, no hace falta la charla. No lo he vuelto a hacer. Mi cerebro era muy consciente de que lo que estaba haciendo era realmente malo por el aire comprimido y que lo que estaba haciendo ya no era para la autoexploración, sino solo autodestructivo. He tenido muchos viajes con óxido nitroso involucrado y precauciones y métodos para que sea seguro y no tener efectos a largo plazo, pero este no fue uno de esos. No he vuelto a hacer esto. Para que conste, ahora estoy a punto de cumplir 7 años limpio de sustancias ilegales, todavía uso hongos en mi tiempo libre, a los que les doy mucho crédito por la recuperación, aunque no todo el crédito. Tuve que hacer el trabajo duro, pero estoy feliz, saludable y limpio con un perro y una novia maravillosos y el trabajo de mis sueños con una promoción garantizada el próximo trimestre como jefe de departamento de nuestro centro de fisioterapia. Gracias, sirenas mentales de ataque aéreo. Si escuchas dolor de cabeza, desde arriba, es un podador tirando ramas. Mira hacia arriba y prepárate para esquivar. Silencio repentino. Y no solo en la naturaleza. Como la mayoría de los animales, los humanos también se callan la boca si algo amenazante está cerca. Y esto no es un sonido, pero un tío mío podía saber si algo se estaba sobrecalentando por cómo olía el aire cerca, y no un olor real como cuando la caldera se enciende por primera vez en invierno, sino la forma en que el calor cambiaba el aire. Como el agua tibia sabe diferente a la fría. Soy de un lugar donde hay pumas, falta de ruido ambiente y sonidos que nunca le habías escuchado hacer al perro. Una vez, mi pareja estaba en la granja de su tío, en las tierras bajas del valle de Yakime. Era temporada de incendios forestales, así que había humo en el aire tan denso que no se veían las estrellas ni la luna, así que ella estaba parada al borde del círculo de luz que hacía la casa de campo, de espaldas a la oscuridad. Uno de los perros de la granja estaba con ella, echado a sus pies, relajado. Luego notó que los animales se habían callado. El perro se paró, se volteó y se erizó ante algo en la oscuridad detrás de ella.
Se le erizó el pelo y gruñó de una manera que mi pareja nunca había visto, su cuerpo se tensó de una manera que decía: si te mueves, me abalanzo a lo que fuera que viera. Mi pareja se paró y se volteó para ver qué había y no vio nada en la oscuridad, no escuchó nada irse, pero el perro se calmó en unos momentos. Los pumas son cazadores de primates como los tigres y los jaguares. Si no quieren que el mono los vea, no los verá. Fuego. 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 Todo el mundo reconoce y va a llamar al 911 y los vecinos van a salir de sus casas. Me enseñaron, y los estudios han demostrado que, si una chica o una mujer está en problemas, lo que no hay que gritar es ayuda, ayuda, o detalles de lo que está pasando, sino gritar fuego, fuego, fuego. Porque eso va a traer gente, videos y servicios de emergencia. Triste, pero también salva vidas. Hay como un silbido leve por la presión del aire cuando se acercan los aviones de combate. Yo vivía cerca de una base militar y podía escuchar el cambio de presión justo antes del rugido del jet. Me di cuenta de que en realidad nunca los escucharías venir, solo el silbido ligero en el aire antes de la escena más aterradora de tu vida, si sobrevivías. Disparo. No importa quién lo disparó ni por qué. Si es el bueno, entonces hay alguien que consideran lo suficientemente peligroso como para justificar el uso de un arma y deberías largarte. Si es el malo, podría ser el siguiente. Si eres tú quien dispara el arma, a menos que estés en un campo de tiro, todos te están mirando y probablemente la policía ya va en camino. Si un gato lo disparó, nadie te va a creer y tu vida podría estar en más peligro que si un tipo malo tiene el arma. Fuegos artificiales que no son en un día de fuegos artificiales igual a balazos. Cualquier sonido que te revuelva las tripas, te dé escalofríos o te ponga los pelos de punta, eso es la evolución entrando en acción, ponte hiperalerta y empieza a buscar una salida o un refugio. Silencio inexplicable, algo te está cazando, o algo catastrófico ha pasado o está a punto de pasar, piensa en un evento meteorológico importante, la calma antes de la tormenta, o una situación de refúgiate en tu casa. Mi vecino acabó con su vida hace casi un año. Era un señor mayor, con muchos problemas de salud, veterano de guerra con estrés postraumático. Hacía buen tiempo afuera, así que teníamos la puerta abierta para que entrara aire fresco y escuchamos lo que sonó como una tabla rompiéndose. Era el disparo. Salió al patio trasero para que no hubiera un desastre para que su esposa lo limpiara, solo un jardín lleno de policías cuando ella llegó a casa un par de horas después. No reconocimos el sonido, literalmente sonaba como una tabla partiéndose en dos. Literalmente, cualquiera que hable demasiado tranquilo. Estábamos haciendo una reverencia y mi mamá se volteó en silencio después de tomar un trago de su cerveza y agarró la barra. Le pregunté qué pasaba y dijo un segundo. Le dimos un minuto. No se movía. No podía moverse. Dijo que no llamáramos a la ambulancia, pero literalmente no podía moverse. Le dije a nuestro fiel empleado de la bolera que, por favor, llamara a una ambulancia inmediatamente. Para no hacer el cuento largo, tuvo una disección aórtica total. No busques las probabilidades de supervivencia. Ella vivió, gracias a Dios. Pero nunca más quiero escucharla hablar tan bajo o tranquilamente. Silencio total en un área donde normalmente hay vida silvestre activa haciendo ruidos de animales. Experimenté esto en 2020 cuando un huracán terrestre, arrasó la zona. Estaba limpiando en la granja donde trabajaba y noté el silencio. Era un día hermoso, pero la tranquilidad me inquietaba, así que fui a revisar los caballos. Estaban inquietos, el cielo completamente despejado y azul donde yo estaba. Miré hacia atrás al cielo y era una pared gris oscuro. Tuve tiempo de empezar a correr lo más rápido que pude para meter a los caballos, el viento comenzó unos segundos después de que noté el cielo aterrador.
Terminé soltando a todos los caballos y fueron lo suficientemente inteligentes como para ir directamente al refugio. Había árboles volando a unos cientos de pies de distancia, tengo suerte de no haber estado en la trayectoria del viento más fuerte. Aplanó y destruyó tanto ese día. Vine aquí a decir, silencio en la sala de partos. El obstetra de mi esposa me hizo cortar el cordón umbilical con nuestro primer hijo. Así que, cuando nació el segundo, el obstetra me llamó al pie de la cama para cortar el cordón. Los ruidos normales y habituales de un pequeño equipo de profesionales haciendo su trabajo pararon y de repente todos estaban súper concentrados y eficientes en silencio. El obstetra aún así me puso las tijeras para el cordón en la mano y rápidamente señaló y dijo, aquí. Mientras agarraban a mi hijo y se alejaban de la cama para atenderlo, el obstetra me señaló a mi esposa y me dijo, ve. Estaba calmando a mi esposa del parto y diciéndole que tuvimos un niño por lo que parecieron minutos, pero en realidad fueron segundos hasta que el silencio se rompió con los llantos de la vida, uno de los mejores sonidos del mundo. Nuestro hijo estaba sano y fuerte. Con la mezcla de adrenalina, miedo, alivio y alegría, no me di cuenta de que nadie le contó a mi esposa lo que pasó. No se enteró hasta años después, hasta que le estaba contando la historia a unos amigos nuevos y me emocioné demasiado. Por cierto, ese hijo se doctoró hace unos meses. El sonido de una llanta de camión a punto de explotar. Se llama Tire Zapper, el sonido es inconfundible, como si estuvieran explotando palomitas de maíz dentro de la llanta. En el instante en que lo escuches, corre de inmediato. Me pasó una vez mientras trabajaba en un camión de plataforma Ford F-550 cargado en un elevador de alineación de 4 postes. He visto videos de entrenamiento y conversaciones con técnicos de llantas en el pasado que han visto que suceden. Me dijeron que solo corriera si pasaba. Estaba quitando los pernos del eje de transmisión trasero en la brida del piñón y escuché ese ruido inconfundible, agaché la cabeza debajo del elevador y corrí instintivamente. Estaba a unos 20 pies de distancia cuando explotó y sonó como si hubiera explotado una pequeña bomba. Vi cómo las aletas de barro de alta resistencia volaban directamente hacia arriba, una de las tablas del piso de roble duro de 3 de grosor se arrancó de los tornillos que la sujetaban al marco de la plataforma. Las llantas de 10 capas a 110 libras por pulgada cuadrada con unas 5.000 libras de carga en la parte trasera tienen una cantidad de fuerza explosiva increíble. El costado derecho falló en la sección interior trasera del costado. Nada divertido. Edith, acabo de ingresar el tamaño de la llanta, las capas y la presión de esta explosión en Yemen y es equivalente a 60.000 julios de presión. Una llanta de 19.5 a 110 libras por pulgada cuadrada que falla es aproximadamente equivalente a un mazo de 5 libras que se balancea a 250 millas por hora directamente contra lo que sea que esté frente a él. Las llantas no joden. Respiración lenta y profunda. Solo he vivido en zonas peligrosas y cada persona rara o peligrosa con la que me he cruzado, te mira fijamente y respira lenta y profundamente cuando tienen malas intenciones. Lárgate de ahí o ten un plan B siempre. ¿En el autobús? Pasa tu parada. ¿Caminando por la calle? Busca la tienda más cercana de productos para la menstruación o entra a una iglesia. Piérdelos de inmediato o busca una zona muy concurrida para asustarlos y que no intenten nada. Cuídate. Un sonido de cremallera desabrochándose, saliendo de las llantas, especialmente de las de camiones pesados. Me quedé con el carenado de la moto hecho pedazos, los jeans rotos y una leve pérdida de audición en mi oído izquierdo. En mi país se conduce por la izquierda, mucho tráfico por el lado izquierdo, poco tráfico por el derecho. La alta presión de las llantas no es un chiste. Estoy seguro de que hay un montón de videos por ahí con llantas de camiones explotando durante el proceso de montaje. Ni un ruido, pero un olor. Si hueles a pescado / pescado podrido cuando no hay pescado podrido, entonces podría ser cableado eléctrico derritiéndose en las paredes.
Leí sobre esto y poco después mi madrastra publicó en redes sociales que olía a pescado en su cocina. Me preocupé lo suficiente como para llamar y contarles este dato curioso. Resulta que 4 ratones habían masticado el cableado en la parte trasera de su horno y se electrocutaron. Podría haber causado un cortocircuito y un incendio. Quizás esto sea muy específico de las zonas urbanas de Estados Unidos, pero el patrón de vuelo de un helicóptero de la policía. Específicamente, una órbita a baja altitud. Ese tipo de vuelo es diferente de los típicos sobrevuelos e indica que estás muy cerca del perímetro de una búsqueda activa de sospechosos, una barricada o una persecución. Salir por la puerta de tu casa para intentar ver qué está pasando crea el riesgo de ser confundido con el sospechoso, quedar atrapado entre la policía y el sospechoso, o darle al sospechoso una oportunidad fácil de entrar corriendo a tu casa. En realidad, ese pájaro giratorio que te sobrevuela significa que deberías entrar, asegurarte de que tus puertas estén cerradas y estar atento a cualquier cosa inusual que veas / oigas a tu alrededor. Si estás afuera o en tu coche, ten mucho cuidado con cualquiera que corra hacia ti. Si el helicóptero fue precedido o seguido por múltiples sirenas de patrullas, provenientes de múltiples direcciones, y duraron más de lo que durarían si solo estuvieran de paso, definitivamente estás dentro del perímetro. Motor de avión a reacción. Vivo en un pueblito y durante el 4 de julio, por unos años seguidos, hicieron un evento de sobrevuelo de aviones a reacción en el área donde tiran fuegos artificiales y esas cosas. Vivo en un estado de los Estados Unidos que no permite que cualquiera tenga fuegos artificiales. Bueno, vivo cerca y cuando el avión pasó por encima de mi casa, no exagero cuando les digo que me despertó de un sueño profundo, pensé que había explotado una bomba. Sacudió toda la casa, las ventanas y todo, y me cagó del susto. Me sorprende que no haya hecho sonar la alarma de mi carro. Un nicho chiquito, pero cuando estás disparando, si una pistola no hace el van estándar, sino que es más como un pop y el retroceso es raro, es motivo para revisar tu arma. Saca la munición, revisa el cañón, asegúrate de que no haya nada atascado adentro. Ese sonido es estándar para una bala de fogueo, que es una bala que de alguna manera se queda atascada dentro de la recámara de la pistola. Si intentas disparar con una bala de fogueo, es probable que la pistola y parte de tu mano exploten. Un gruñido profundo en el bosque. Oso. He hecho muchas caminatas en mi vida en Washington. Una vez estaba con un amigo volviendo al inicio del sendero y yo le estaba echando un rollo. Me interrumpe y me dice: ¿escuchas eso? Nos quedamos en silencio un segundo y escuchamos un gruñido muy grave y resonante que venía de la parte baja de la montaña. Me puso los pelos de punta. Afortunadamente, mi cháchara le hizo saber al animal que estábamos cerca: no quieres asustarlos. Así que creo que fue más un mensaje de lárguense o cállense, jajaja. Si estás adentro de un edificio durante una tormenta y empiezas a escuchar un sonido que te recuerda a un auto siendo arrastrado por un autolavado. Como si la casa estuviera siendo cacheteada por todos lados por esos cepillos de espuma giratorios, rociada con jabón y agua a presión y soplada con aire a presión. Entonces, probablemente sea un tornado. La gente dice que los tornados suenan como un tren, pero en mi experiencia, al menos, un tornado muy cerca de vos tendrá este sonido de autolavado. Un tornado EF1 pasó directamente por /diagonal sobre mi casa una noche en 2022. Para cuando las sirenas empezaron, el tornado ya había pasado. Y yo ya había despertado a mis padres y bajado al sótano, todo porque el sonido era tan distintivo y perturbador, e inmediatamente lo reconocí como un tornado. Lo mío no fue un sonido. Después de crecer en el tornado Alley y luego mudarme a Efelyn como en el 2000, en 2024 miré a mi hermano durante un huracán que ni siquiera estaba cerca y le dije: ¿te explotaron los oídos? Porque a mí sí. Mi hermano, que tiene un doctorado, me dijo: ¿escuchaste eso? Le dije no,
idiota, a mí sí, y luego llevé a los perros al armario más cercano. Un tornado había tocado tierra a menos de media milla de nosotros en ese momento. Mi pobre papá estaba metiendo a los gatos salvajes en su garaje en ese momento. Ese hombre no le tenía miedo a nada cuando se trataba de proteger a sus seres queridos, y supo al instante lo que estaba pasando, pero obligó a su cuerpo a funcionar y proteger a esos gatos. Si te explotan los oídos, todavía no es demasiado tarde para meterte en una habitación sin ventanas y aguantar con los frijoles, pero definitivamente es demasiado tarde para cualquier otra cosa. Un silbido agudo que sube de tono mientras trabajas cerca de tanques de oxiacetileno. Si no tienes los reflejos, tu día va a terminar muy mal, a menos que estés usando los reguladores necesarios. En el mejor de los casos, te vas a gastar $100 arreglando los reguladores que acaban de explotar. En el peor, acabas de aplanar un edificio. Ese silbido es fuego subiendo por las líneas, tal vez una chispa le dio a tu manguera de combustible, dejaste caer un poco de escoria encima, pero eso es todo, quemándose de vuelta hacia los reguladores. Como soldador, viendo la primera película de Deadpool, hay un momento en el que está a punto de haber una explosión en un edificio en llamas y usaron un sonido de ese silbido. Me puse tenso y luego me tiré al suelo en un cine. Mi amigo pensó que estaba loco hasta que le expliqué. Tuve que mostrarle un regulador que casi se rompe del vástago y rompió el diafragma porque un día, mientras estaba entrenando a un empleado nuevo, dejó que sus mangueras se metieran debajo de donde estaba cortando con una antorcha y yo estaba a solo un paso de la botella. Cerré ese regulador como la mano de Dios. Escuché un tump de baja frecuencia y luego se fue la luz en mi tráiler de construcción. Salgo, siguiendo los cables de electricidad temporales, hasta un transformador de la calle, esa caja metálica grande con paneles de acceso que a veces ves en la acera, con un montón de pegatinas de advertencia, que habían instalado hace poco. Y luego olía ozono. Se me erizaron los pelos al instante, me alejé rápido del transformador e intenté desesperadamente hacerle señas a un guardia de seguridad que empezó a caminar alrededor de la caja. El maldito idiota no entendía suficiente inglés para entender por qué le estaba gritando. Como sea, resultó que hubo un cortocircuito masivo bajo tierra y literalmente vaporizó 5 pies de múltiples líneas eléctricas de alta capacidad que alimentaban energía a un parque de oficinas de 21 acres. O sea, literalmente, un agujero del tamaño de un ataúd sin nada, empezando como algo sólido, y luego, ¡puf!, atomizó todo en un gas tóxico. Estamos hablando de conductos de plástico, cables trenzados gigantes aislados, la tierra compactada que rodeaba inmediatamente el punto de ignición. Todo. El equipo de mantenimiento volando en sus carritos como murciélagos salidos del infierno, alejándose de ti, y luego regresando hacia ti en un par de minutos. Parte del techo se derrumbó por la nieve. No escuchamos el derrumbe, pero definitivamente notamos al equipo de mantenimiento y luego los escuchamos diciéndonos a todos que nos fuéramos de ese lugar. Como nota al margen, ahora siempre llevo mi cartera, llaves y teléfono encima todo el tiempo. La policía y los bomberos no te dejan volver a entrar a un edificio en riesgo de derrumbe, así que estás jodido y no tienes forma de llegar a casa/diagonal contactar a nadie. Fue una mierda. También, haz esto cuando estés volando. No tienes que preocuparte por lo que hay en tu equipaje de mano ya que los artículos más esenciales ya están contigo/diagonal encima de ti. Si te preocupan los medicamentos, consigue uno de esos pequeños pastilleros de llavero o cualquier equivalente posible. Te dará un margen de seguridad para la mayoría de la gente. El sonido de los cables de alta tensión estirándose y tronando. Estaba caminando por el borde de mi propiedad para ir al buzón y mi vecino justo estaba metiendo una cosechadora o alguna otra máquina a mi entrada y se le olvidó bajar el brazo, así que se enganchó en los cables. Escuché el ruido justo encima de mi cabeza e intenté tirarme al suelo, tropezando con mi jardín delantero disparejo, pisoteado por las vacas, por supuesto. Por suerte, se rompió un poco más allá en lugar de encima de mí. Pero, vaya.
nunca temí por mi vida como ese día. Cuando de repente se para el motor y eso que no apagaste el carro. No es que se ahoga, ni que anda fallando. Simplemente se para de golpe. Como si alguien le hubiera jalado el enchufe a la realidad. Ese sonido, o la falta de él, significa que ya valió madre. La banda del tiempo se rompió y las válvulas les dieron un besito a los pistones. O el cigüeñal se trabó porque la presión del aceite se fue a cero hace 5 kilómetros y no te diste cuenta de nada. O puede ser que la bomba de gasolina se murió y ahora vas a ir rodando a un lugar que definitivamente no elegiste. La falla mecánica ni siquiera es lo más peligroso. Es todo lo que pasa después. Vas a 110 en la carretera. El motor se para. La dirección asistida pasa de ser hidráulica a ser completamente manual en un abrir y cerrar de ojos. Si no sabes que eso va a pasar, tu primer instinto es girar el volante con más fuerza y ahora te fuiste al otro carril. Después se va el freno asistido. El pedal se va hasta el fondo y la distancia de frenado se triplica. El ABS ni siquiera funciona bien. Estás procesando todo esto mientras todos los carros que vienen atrás de ti siguen a 110 y te acabas de convertir en un obstáculo repentino con luces de freno que tal vez ni siquiera funcionen bien porque el sistema eléctrico se está apagando. El peligro no es que el carro se paró. Es que estás manejando 1300 kilos de masa sin control con sistemas de control dañados en un ambiente que todavía asume que estás participando activamente. Y aquí está el verdadero caso extremo en el que nadie piensa hasta que es demasiado tarde. Si esto pasa en medio de una curva o al incorporarte, tu estado de falla te acaba de poner en el camino de alguien más sin tiempo para reaccionar. Te acabas de convertir en el evento detonante de un choque múltiple que ni siquiera vas a ver venir. Ese silencio cuando el motor se para, esa es tu ventana de 4 segundos para ignorar todos tus instintos. Usa la memoria muscular para la dirección muerta, frena con el umbral sin asistencia, navega hacia el acotamiento antes de que la cascada te convierta en una estadística. La mayoría de la gente se queda congelada porque están tratando de entender qué pasó. Pero lo que pasó ya no importa. Solo importa lo que hagas en los próximos 3 segundos. Escuché que una grúa de cerezas le dio a un transformador y lo hizo explotar una vez. Estaba a unos 20 pies de distancia y de verdad pensé que había explotado una bomba. Nunca había escuchado algo tan fuerte e intenso. Todos en un par de cuadras se agacharon instintivamente. Incluso lo estaba mirando cuando sucedió, pero estaba demasiado sorprendido para asustarme, porque el sonido no se parecía en nada a lo que esperaba. Me tomó un segundo o dos darme cuenta de que podía y probablemente debería alejarme muy rápido.